Vamos a pasar a ver el decreto legislativo 1312. Congresista Úrsula Letona, para que se sirva dar los alcances del grupo de trabajo. Sí, con él. ¿Cómo está? Milagros, que gusto escucharlo. Sí. Gracias, presidente. Estoy ahí. Efectivamente, el decreto legislativo 1312 modifica la ley del impuesto a la renta a efectos de incorporar diversas disposiciones aplicables a las operaciones realizadas entre empresas vinculadas. Modifica las obligaciones formales que deben cumplir los sujetos obligados, incorporando la declaración jurada informativa, un reporte local de declaración jurada informativa, un nuevo reporte al que denominan maestro y la declaración jurada informativa sobre reporte país por país, entre otros supuestos vinculados. Cabe advertir que en este caso el sustento de la modificación del marco respecto a operaciones entre vinculados de la ley del impuesto a la renta se sustenta en la adecuación de nuestra legislación local a los lineamientos y recomendaciones establecidas por la OCDE. Siendo ello, y pese a que las recomendaciones de la OCDE recogen diversos lineamientos sobre el tratamiento fiscal de las operaciones realizadas a nivel nacional o internacional, verificamos que el decreto legislativo 1312 habría adaptado las referidas recomendaciones a la realidad económica del país, no siendo materia de cuestionamiento constitucional el criterio adoptado para adoptar dichas medidas, por lo que este grupo de trabajo opina por su aprobación. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna intervención de los congresistas presentes? Vamos a pasar entonces a una votación nominal. Congresista Lejano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. Congresista Donaire. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista A favor. Velázquez GG. Congresista Wilca. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a ver el decreto legislativo 1317. Congresista Letona, para que pueda compartir con nosotros los alcances del informe del grupo de trabajo. Gracias, presidente. Este decreto legislativo modifica únicamente el numeral 7.2 del artículo 7 del decreto legislativo 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, incluyendo expresamente la potestad fiscalizadora del Ministerio, así como la posibilidad de este sector de dictar medidas cautelares y correctivas. Como quiera que la ley autoritativa establece el perfeccionamiento del marco sancionador como materia delegada y las facultades de fiscalización y control se encontrarían dentro del marco de estas facultades, y al no evidenciarse contravención al ordenamiento constitucional, el subgrupo de trabajo recomienda su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna participación de los congresistas presentes? Muy bien, entonces pasaremos a hacer la votación del decreto legislativo 1317. De acuerdo a lo señalado, el informe concluye que el decreto legislativo 1317 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. Se acogen los criterios considerados en el informe del grupo de trabajo. Pasamos a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lejano. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. Congresista Castro. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Jequén. A favor. Congresista Wilca. A favor. Que quede constancia la votación a favor de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1346.
Congresista Letona, sírvase por favor compartir con nosotros las conclusiones del grupo de trabajo respecto de este decreto legislativo que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del SIS, el Seguro Integral de Salud. Congresista Letona. Gracias, presidente. Efectivamente, el decreto legislativo 1346 establece disposiciones para optimizar los servicios que brinda el SIS. En primer lugar, hay un reembolso de emergencias en IPRES privadas y mixtas. Se establece una actualización de la base de datos y una reorientación a los asegurados al régimen de financiamiento que les corresponda. Hay la creación del Padrón General de Hogares para establecer que el régimen subsidiado por afiliación deberá contar con clasificación socioeconómica en el referido padrón, pero mantendrá en dicho régimen aquellos asegurados que no cuentan con la misma hasta que la obtengan. Asimismo, el MIDIS podrá realizar las transferencias presupuestarias en el nivel institucional a favor de gobiernos subnacionales, las mismas que se aprobarán mediante decreto supremo. Finalmente, establece el Consejo Directivo del SIS, como se crea esta instancia conformada por 2 representantes del MINSA, uno de ellos presidirá en su condición de jefe del SIS, un representante del MEF y un representante del MIDIS, así como del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y hay una incorporación de personas al régimen semicontributivo, estableciéndose que para la afiliación no se exigirá la clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares. Muchas gracias, congresista Letona. Falta, presidente. Hay 2 observaciones que se han visto al interior del grupo de trabajo. No tengo el cuadro de votación. ¿Cómo quedó el informe? Y están referidas básicamente, en primer lugar, presidente, cuando vimos el tema del INEM, vimos que si bien había un cajón desastre, que es el inciso H, que permite colocar la clasificación dentro de la optimización de servicios, no había una delegación específica para la creación o reestructuración de entidades, por lo cual, pese a que estamos de acuerdo en forma personal, por ejemplo, en el tema de la creación de un consejo directivo que va a permitir al SIS tener una decisión colegiada conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo versus la figura del director ejecutivo en forma individual, estamos haciendo esa observación teniendo en cuenta el criterio que se estableció para el decreto legislativo 13.5. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias, lo que hemos señalado también en la ocasión anterior que estuvo la congresista Chacón es que a efectos de evitar una vulneración a la ley de presupuesto del presente año, cualquier transferencia presupuestal tendrá que realizarse hasta el 31 de marzo del 2017. Y en ese sentido va la recomendación. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna participación de los congresistas presentes? Congresista Ceballos. Sí, solo reiterar las observaciones que habíamos planteado en la sesión del día miércoles y puntualmente para contradecir las observaciones del informe planteado por la congresista Letona en aquel momento, ¿no? Se habla de que no se le hubiera otorgado al Poder Ejecutivo facultades para reestructuración, pero el concepto es optimización de los servicios y este concepto encaja perfectamente en la optimización, reestructuración, reorganización. No encontramos ninguna incompatibilidad. Y lo segundo, en ese mismo espacio, es también la creación del Consejo Directivo. O sea, a partir de la fecha, con la vigencia de este decreto legislativo, ya no se tiene una visión unilateral, sino multisectorial, porque acá se está considerando a sectores como, por ejemplo, lo que es el MIDIS, y lo que es el MES, lo que es el Ministerio de la Mujer. Y el segundo aspecto importante, que seguramente va a ser sintomático porque se va a ver también en el informe de otros decretos legislativos, es incorporar esta especie de añadido que establece como techo el 31 de marzo de cada año. Es decir, las modificaciones presupuestales solo deben hacerse el 31 de marzo del presente año. Fíjese, en la sesión anterior se presentó aquí a esta comisión la congresista Cecilia Chacón como presidenta de la Comisión de Constitución y hizo uso del mismo argumento al momento de presentar el presupuesto del año 2017 y fue considerada en la Ley de Presupuestos 2017 una limitante de fecha 31 de marzo, pero solo para 3 aspectos: transferencia de recursos para gobiernos regionales,
municipales y el segundo aspecto para materias de salud. En este caso no es ni uno ni otro. Acá estamos hablando del Ministerio de Inclusión Social. O sea, desde nuestra perspectiva de análisis de nuestra bancada, consideramos que estas dos observaciones no tienen mayor asidero y son perfectamente constitucionales. Es todo, presidente. ¿Alguna participación adicional? Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente este decreto, y lo que entiendo que la colega Úrsula de alguna manera está ayudando que este decreto sea salvado, porque en realidad debería de ser derogado, ¿no? Porque para ello no se le ha otorgado las facultades. Sin embargo, entendiendo que es necesario, va a facilitar que a través de esta optimización de los procesos vinculados a telesalud va a favorecer a los usuarios de áreas rurales, es de que considero pertinente que en esa parte donde han hecho, digamos, el trabajo, que se pueda aprobar, y en lo concerniente al siguiente punto, que se deroguen los artículos 5, 6 y 7, estaríamos de acuerdo. Y eso es que estamos siendo objetivos, trabajando, pensando en el país y que favorecen a las personas más humildes. Y en ese sentido, presidente, por ello es lo recomendable, pero dejando en claro que el Ejecutivo pues ha contratado técnicos que posiblemente no han estado orientados a hacer un trabajo acorde a las delegaciones que le habría facultado el Parlamento. Por ello, presidente, estando a favor de lo que ya lo ha planteado la colega Úrsula, estaríamos a favor, pero dejando constancia de que se habrían excedido el Ejecutivo en las facultades que el Congreso les habría brindado. Gracias. Congresista Wilca. Gracias, presidente. En la misma línea, creo que hay una evaluación que se ha hecho ya con un anterior decreto sobre cuál sería realmente la facultad que se ha dado o no para legislar en la materia de salud. Y sí hay una preocupación, y ha sido parte además de un debate público, sobre la posibilidad de que se hayan excedido justamente con estos decretos en una materia en la que no se fue facultado por el Congreso de la República. Hay una preocupación además de eso por un caso particular en este, que es el decreto legislativo que modifica aspectos del Seguro Integral de Salud, y es la posibilidad de que esta reclasificación finalmente termine excluyendo también a una cantidad enorme de usuarios. Recordemos que el SIS, si bien es cierto, empezó como un seguro focalizado a algunos sectores, escolares, mujeres en situación de gestación, fue ampliándose a diferentes otros sectores que iban incluyéndose en las diferentes disposiciones que lo fueron conformando. Y sí hay una preocupación enorme de parte de la sociedad, sobre todo civil, ligada a los temas de salud, de que esta disposición complementaria, además que establece acá esta reclasificación, termine excluyendo. Yo quiero simplemente, sé que no es uno de los criterios que se ha considerado, pero dado que se ha hablado ya en una anterior oportunidad sobre un decreto que ha excedido las facultades, creemos lo mismo, que en este caso se está excediendo las facultades, que se abre la puerta a que esta reclasificación finalmente lo que haga es excluir una cantidad enorme de personas a las que sí les corresponde un seguro de esta naturaleza. El SIS es un seguro que está caminando además a la universalización, que es lo que se debería aspirar realmente con un seguro de este tipo. Esa es la opinión, señor presidente, que realmente hubiera sido bueno que la comisión en este caso opinara en el mismo sentido que el anterior decreto, que fue derogado porque creímos que efectivamente no estaba dentro del marco de las facultades que fueron dadas por este Congreso. Muchas gracias, congresista Wilca. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, dos precisiones. Nosotros también hemos recibido vía las redes sociales ciertas inquietudes de los beneficiarios del SIS. Sin embargo, cuando hemos ido al contenido del decreto legislativo, el sustento es básicamente las evidentes filtraciones que tiene el padrón. Hay gente que no debería estar en el padrón en un número significativo, y lo que hace es una acotación señalando que todo asegurado del régimen subsidiado deberá contar con la clasificación socioeconómica para mantenerse en dicho régimen, y hacen la salvedad que en tanto se mantenga la clasificación socioeconómica no podrá retirársele del régimen
hasta que esta evaluación haya concluido, con lo cual creemos que los criterios establecidos tanto en el mapa de pobreza como aquellos establecidos en la clasificación del padrón no se han modificado. Aquellas personas que tienen la calificación que corresponde van a mantenerse claramente porque no ha habido una modificación de los criterios. Lo que ha habido es una clasificación para excluir del régimen aquellos que no deberían estar. Y en segundo lugar, presidente, cuando vimos en el INEM tuvimos esta discusión respecto a cómo hacíamos en el análisis. Perdón, congresistas, se les pide guardar silencio mientras se está exponiendo la congresista. Congresista Velázquez Quején. Congresista Velázquez Quején, por favor. Congresista Letona para que continúe. Gracias, presidente. Y efectivamente, cuando vimos el tema del decreto legislativo 1305, evidenciábamos una falencia respecto que no se podía incluir este decreto legislativo en el marco de la optimización de los servicios al ciudadano, porque implicaba una disminución de la capacidad operativa del INEM, por ejemplo. En este caso, vemos que no hemos podido engarzar la disposición del Consejo Directivo, pese a que personalmente, por ejemplo, me parece que la decisión colegiada es mucho mejor que la decisión unilateral, porque no encontramos una disposición específica de las facultades delegadas donde podamos incorporarla. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de presentar el proyecto de ley respectivo, que sin duda podríamos apoyar. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención adicional? Muy bien. Entonces vamos a proceder a votar. Teniendo en cuenta que el informe concluye que el decreto legislativo 1346 cumple en grandes rasgos con la Comisión de Constitución y Reglamento de conformidad con el artículo 90, literal C del Reglamento del Congreso de la República. En este caso recomienda la modificación de la primera disposición complementaria final y la derogación de la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1346. Y en entendido que los demás extremos sí cumplirían con lo establecido por el artículo 90 y el artículo 104, el artículo 90 del Reglamento y 104 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, vamos a hacer una votación en forma nominal. Congresista Ceballos. Abstención, presidente. Abstención, ¿no? Congresista Acosta. Abstención. Congresista Letona. A favor, presidente. Congresista Castro. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. Congresista Wilca. Abstención. Conste la votación a favor de la presidencia. En ese sentido ha sido aprobado por mayoría. Con 3 abstenciones y 7 votos a favor. Pasamos a ver el decreto.